Hoy, hermanos, vamos a continuar hablando de pugnas ideológicas. Y el tema que voy a tratar hoy va a generar polémica porque no solamente va en contra de algunas de las ideologías que están tomando lugar en nuestro continente latinoamericano, sino que ya están haciendo el trabajo para infiltrar las sociedades de este sector del norte, Estados Unidos y Canadá. Y son ideas que otra vez han elaborado los hombres, y por supuesto, ya ustedes saben mi posición teológica en cuanto a el pensamiento humano, que es un pensamiento comprometido por causa del pecado. Hoy voy a hablar de marxismo y cristianismo. No de marxismo, porque no soy ni marxista ni me interesa hablar de marxismo. No estoy acá para hacer propagandas políticas o ideológicas. Pero sí quiero que comparemos a estas dos ideologías y tratar de entender qué es lo que está pasando, porque hay quienes tratan de amalgamar estas dos ideologías. Vamos a leer el capítulo 2 de Colosenses como para entrar en calor. Y si se van hasta el versículo 4, dice, y esto lo digo, es decir, todo lo que habla el apóstol Pablo a esta gente, dice, lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En el capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, eso es entre paréntesis en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si dan vuelta a la página y se van al capítulo 3, versos 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, te rogamos encarecidamente que por favor nos ayudes a abrir las Escrituras para tratar este tema de esta ocasión, que es un tema que, Señor, sabemos genera en algunos círculos repulsión, en otros dudas y en otros confusión. A nosotros, danos luz para que podamos poner y continuar los ojos puestos en el cielo, en las cosas de arriba, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo un temazo este, ¿eh? El filósofo y dramaturgo francés Gabriel Marcel dijo estas palabras: cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Después busquen el video, escúchenlo, analícenlo bien, porque vale la pena. Pero es excelente, me pareció excelente ese pensamiento o esa máxima para introducir lo que vamos a hablar en esta ocasión. Cuando traemos esta máxima a lo que es la fe cristiana, hay muchas personas
que no están caminando de la manera que profesan creer. Es decir, que no viven como piensan. Usted se puede sentar con una persona, tener una conversación franca y decir, bueno, ¿qué piensa usted de la fe cristiana? Bueno, yo pienso esto, aquello, le puede recitar el credo de memoria, le dan vuelta las escrituras para arriba y para abajo, pero resulta que cuando empezamos a mirar el vivir de la persona, nos damos cuenta que lo que piensa y lo que vive no coincide. Ese tipo de persona usualmente termina pensando como vive. En otras palabras, lo que va a hacer es tratar de elaborar una serie de razonamientos que justifiquen su manera de vivir. Lo que determina su fe no va a ser lo que extrae de la Escritura, sino que va a usar las Escrituras para justificar una manera de vivir que quizás contradiga lo que dice la palabra de Dios. Incoherencia. Incoherencia es la falta de conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Incoherencia. Y hoy, lamentablemente, en lugar de ver en la iglesia, en nuestro continente latinoamericano, cristianos que sean coherentes en lo que piensan y lo que viven, más bien lo que estamos observando es que se está levantando, o estamos levantando la iglesia, si es que se puede llamar a esto iglesia, porque iglesia hay una sola, pero digo iglesias en términos más sociales o culturales que bíblicos en este caso. Estamos levantando un ejército de gente religiosa incoherente. Personas que piensan una cosa y viven otra. O personas que viven de una manera y terminan pensando de una forma totalmente lejana o completamente extraña a lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, verso 2, otra vez, noten que el apóstol San Pablo nos está diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. No se puede entender entonces cómo hay cristianos que se llamen cristianos y que tienen la mira puesta en las cosas de la tierra en lugar de la mira en las cosas de arriba. Eso es, francamente, incoherencia, ser un cristiano incoherente con lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy voy a hablar yo no sé por qué se usa este término en la actualidad, pero quiero hablar del muy mal llamado marxismo cristiano. Es una cosa muy extraña, es un oxímoron, es una contradicción de valores y conceptos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y sin embargo, lo que hemos hecho es tratar de conciliar estas dos cosas que tienen profundas discrepancias ideológicas, tanto un cuadro como el otro. Así que es una cosa extraña que tratemos de conciliar estos dos conceptos. Se podrían conciliar si ambos se están moviendo desde extremos hacia el centro para tomarse la mano. Pero cuando nosotros analizamos estas ideologías, nos vamos dando cuenta que más bien se mueven en direcciones completamente opuestas la una de la otra. Entonces, francamente, cuando nosotros queremos tratar de conciliar estos dos conceptos, lo que vamos a hacer es producir serios fallos o vamos a comprometer gravemente una o cualquiera de las dos ideologías, si no las dos al mismo tiempo. O sea que este intento de querer conciliar las dos cosas es un intento infructuoso. Ustedes por lo pronto no van a encontrar en ningún lugar de este mundo, en ningún lugar, una persona que sea genuinamente marxista y que esté de acuerdo con los enunciados cristianos. Si usted encuentra en algún lugar, dando vuelta a las baldosas, una persona que es marxista y dice que está de acuerdo con los preceptos cristianos, esa persona no es un marxista, es un cristiano.
Y si dice todavía que es un marxista, la persona no tiene la menor idea de lo que es el marxismo. Por lo tanto, tampoco es un marxista. Simplemente es una persona que cree ser algo que no es. Es un incoherente. Así que si la persona dice genuinamente que es un marxista, no puede, nunca va a aceptar los preceptos del cristianismo. Fundamentalmente porque un marxista no cree en la existencia de Dios. ¿Cómo puede conciliar las dos cosas? Todo el edificio que construyamos sobre esa premisa se tiene que caer. Lo que yo no puedo entender hoy es cómo existe dentro de lo que llamamos el orden cristiano personas cristianas que se llaman marxistas. O bien la persona no es cristiana, o bien la persona no tiene la menor idea de lo que es ser un cristiano o qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del cristianismo. Pero tratar de asociar marxismo y cristianismo es una cosa totalmente incoherente, no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Y vuelvo a insistir, ustedes van a encontrar en la actualidad mucha gente que va a decir, no, pastor, usted está equivocado. Usted está completamente equivocado. Yo soy marxista y soy cristiano. O yo soy cristiano marxista. Bueno, discúlpeme, nos podemos sentar a tomar un café y explíqueme cómo puede ser eso. Porque es imposible ideológicamente que usted pueda identificarse con las dos cosas. O es de uno o es del otro. Pero los dos que se mueven en direcciones opuestas es un absurdo total. Si usted escoge ser una persona incoherente, por favor, sea incoherente. Hágalo, esa es su prerrogativa. Pero no trate de lavarnos el cerebro y convencernos a los que usamos el mate acá arriba para pensar y convencernos de que podemos hacer de lo incoherente algo coherente. Y es por eso que la sociedad de hoy en la que vivimos es una sociedad que no tiene sentido. Vivimos incoherentemente los hombres en sociedad y lamentablemente aún dentro de la iglesia. Algunos argumentan que solamente adoptan las partes, esto hasta me produce un poco de risa, agarran y toman partes que sean útiles del marxismo para aplicarlo al cristianismo. Agarramos aquellos conceptos que son positivos, que tienen cierto valor, y entonces los amalgamamos a la fe cristiana. Bueno, déjenme que haga un experimento ahora para mostrarles lo absurdo de esa manera de pensar. Y yo sé que esto es ofensivo para muchos en Latinoamérica, pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Tenemos que agarrar y decir las cosas como son. Permítanme compartir algunas frases interesantes que he encontrado, que no vienen de la Biblia, déjenme poner eso de antemano, y que bien podríamos aceptarlas quizás como válidas. Son 5 frases nada más que les voy a dar. Solamente escuchen y piensen. Después las pueden, en el video las pueden escuchar de nuevo. Todas las acciones son productivas o contraproducentes según la percepción del individuo. Interesante, ¿no? Es decir que según como usted percibe las cosas va a encontrar si algo es positivo, es negativo o si le sirve o no le sirve. Más o menos. El único significado de la vida es lo que el individuo le da. No es lo que le da el significado que le da a otro, es el individuo. Usted le da el significado. Muy interesante. Esto, bueno, muchos van a decir amén en algunos círculos de la iglesia. El individuo es libre de decidir si actúa o no actúa. Eso es bíblico. Dicen algunos, ¿no? Cuando se trata de aceptar a Cristo Jesús, yo soy el que tomo la decisión. No la toma Dios, no la toma Jesucristo, es la voluntad libre del individuo la que decide si se salva o no se salva. Muy bien. Todas las creencias son la construcción de criaturas falibles. Amén. Por lo tanto, todas las creencias deben ser cuestionadas. Eso recuerda un poco a Juan cuando decía, probad los espíritus. O cuando Pablo decía que escudriñemos todo, pero retengamos lo bueno. Más o menos, parafraseando un poco. Una más. La fe es creer lo que no ha sido verificado. Para muchos, la fe, no sé, ciega, por ejemplo.
Hay que creer porque hay que creer nada más, no se puede verificar, así que hay que creerlo de todas maneras. Bueno, aunque les parezca mentira, muchos cristianos no tendrían ningún tipo de problemas en aceptar estas máximas, estas afirmaciones, inclusive considerarlas, esas afirmaciones, como totalmente coherentes con lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay un problema con todo esto. Todas estas frases pertenecen al documento fundamental del sacerdocio de Satanás, escrito el 30 de abril de 1998, y forma parte de lo que se llama las 9 verdades de la maestría. Incoherencia. ¿Se dan cuenta ustedes del peligro de sincretizar ideas paganas porque suenan bien y meterlas o amalgamarlas a las doctrinas cristianas? ¿Cuál es la diferencia de meter esos enunciados en el credo bíblico y meter otras ideas paganas que nada tienen que ver con la Biblia y, bueno, adaptar cosas buenas que suenan bien? No que voy a perseguir la ideología, pero como hay ciertas cosas que me suenan interesantes, las voy a incluir en mis creencias o en mis máximas cristianas. Esto es un disparate. Y lógicamente acá les tiré un extremo, por supuesto, justamente para choquearlos y mostrarles del peligro con el que luchaba el apóstol Pablo, hablándole a los creyentes de que no se dejen llevar por filosofías y huecas sutilezas de los hombres. Otro problema que se presenta al hacer este tipo de cosa es que cuando nosotros tratamos de amalgamar o de unir o mezclar filosofías humanas con la palabra de Dios, estamos asumiendo de plano que lo que tiene que decir la palabra de Dios no es suficiente en materia social. Es decir, que Dios no puede hacer ningún aporte constructivo y absoluto acerca de las problemáticas que encaramos como sociedad humana. Y es por eso que, debido a que Dios no es todo suficiente en su revelación, necesitamos complementar o buscar una guía desde hombres mortales que escribieron ciertas filosofías para de alguna manera completar lo incompleto que nos da la palabra de Dios. O sea que lo que estamos haciendo es desvirtuando las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, vamos y pedimos consejo a hombres caídos, hombres paganos, que inventaron sus ideas de su propio razonamiento y que francamente nos han traído a una situación social y política en el mundo con resultados nefastos. O sea que la buena voluntad agradable y perfecta, como nos decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 12? A fin de cuentas, no es tan buena, agradable y perfecta después de todo. Necesitamos ir en busca de la voluntad de hombres falibles que consideramos es buena, agradable y perfecta. Y entonces, juntando esas dos voluntades, podemos tener un enunciado, una narrativa que nos ayude a construir un tipo de ideología que pueda ayudar al hombre en sociedad y ahora, lamentablemente, al hombre dentro del cristianismo. Miren, yo no voy a tratar de confrontar el marxismo con otras ideologías, no me interesa y ese no es mi trabajo. Después podemos conversar, si quieren, sobre esto. Pero desde el púlpito no voy a hablar de las ideologías, cuál es mejor o cuál es peor. Lo que quiero hacer en este ejercicio es confrontar las ideologías con la palabra de Dios, que es distinto. Porque sí, podríamos tener grandes discusiones y debates comparando ideologías, pero cuando metemos a Dios en la ecuación, las cosas cambian. Y entonces eso es lo que yo quiero hacer, que podamos observar estas ideologías, hoy el marxismo, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y ver si de alguna manera podemos hacer compatibles el marxismo y el cristianismo. Vamos a ver que es imposible. Y de esa manera seamos coherentes en nuestra manera de pensar cuando hablamos con los demás.
Pablo nos insta, ¿se acuerdan ustedes que lo vimos la vez pasada en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2? Nos insta a que no nos conformemos a este siglo. Si no se acuerdan de eso, lean después el texto o miren el mensaje pasado. Y nos dice que nos transformemos en nuestra manera de pensar con el propósito de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos aconsejó el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es esta. La voluntad de Dios o el pensamiento de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el Antiguo Testamento cuando el Señor decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos? Bueno, vamos a tratar de ver, o preguntar, o tratar de responder, si la voluntad de Dios o el pensamiento de Dios es marxista. ¿Dios piensa como un marxista? ¿Podemos hacer a Dios un marxista? Y para eso vamos a tratar de responder, número 1, ¿qué es el marxismo? Número 2, ¿qué piensa el marxismo? Y número 3, ¿qué busca el marxismo? Y por un lado vamos a tratar de responder entonces qué es el cristianismo, qué piensa el cristianismo, qué busca el cristianismo. Y de esa forma entonces, mirando qué es, qué piensa y qué busca el marxismo, respondiendo a estas tres preguntas, vamos a poder concluir si la voluntad de Dios, que Pablo dice es buena, agradable y perfecta, si esa voluntad es marxista y por ende, si los cristianos ciertamente debemos o quizás podemos abrazar esta ideología marxista y ser coherentes en nuestra manera de pensar. ¿Qué es el marxismo? El marxismo se trata de un sistema filosófico, político, económico y podemos decir hasta cierto punto social, que parten de las ideas de Karl Marx y de su amigo Friedrich Engels en el siglo XIX. Etapa que está sucediendo algo en Europa especialmente, ya para finales del siglo XVIII y el siglo XIX se produce una revolución industrial en Europa donde se producen una cantidad de injusticias tremendas entre lo que es el empresario y los trabajadores. Esto generó en Europa un cambio drástico de una sociedad agraria a una sociedad industrializada. Eso después léanlo, es algo muy, muy complejo, pero hay cambios sociales extremados. La gente abandona los campos y se hacinan en las grandes ciudades para poder encontrar un trabajo, salir de la pobreza, y entonces eso ha generado una cantidad de cosas de insalubridad social, todo el mundo apiñado en las ciudades, en la pobreza, trabajo forzado muchas veces de 12 horas al día, trabajando los 7 días de la semana con un sueldo de miseria, donde trabajan los chicos, máquinas que todavía no están perfeccionadas, no hay ningún tipo de criterio de salubridad o de protección al trabajador. Mucha gente perdía la vida en las máquinas o perdían los miembros del cuerpo, una cosa tremenda. Y esto generó entonces en esa época el pensamiento de algunos que dijeron tenemos que hacer algo para terminar con este asunto. Así que eso es más o menos el siglo XIX y lo que fomenta hombres como Marx, como Engels, que tratan de ver qué pueden hacer para cambiar este cuadro de cosas que realmente era lamentable, hay que admitirlo. La sociedad dejaba mucho que desear en este momento. Entonces las ideas de Marx rechazaban el capitalismo, que ya voy a hablar del capitalismo en otra ocasión, porque voy a ser crítico también del capitalismo, aunque es mejor que lo que es el marxismo, pero eso no quiere decir que es, ¿no es cierto?, la bendición del cielo en la tierra, porque vamos a ver que también el capitalismo es un demonio en la sociedad humana. Pero de todas maneras, rechazó el capitalismo y por otro lado defendió la construcción o tenía la ilusión de una sociedad sin clases y sin Estado.
Eso es más o menos, en líneas generales, lo que es el marxismo. En la actualidad, en nuestros tiempos, especialmente en nuestro continente, todos nosotros venimos de Latinoamérica, o la gran mayoría acá, se trata de movimientos políticos que se basan en esta doctrina marxista, que no se basan en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, sino que se basa en la voluntad de un hombre como Marx y otros que siguieron sus enseñanzas para construir la sociedad utópica o para construir la sociedad ideal, donde los trabajadores, en un sentido, son los que gobiernan y dirigen los quehaceres de la sociedad. Marx tenía la buena intención de crear una sociedad más justa y más equitativa, o sea, lo que había en su corazón, en parte, estaba bien. Él veía las injusticias y quería hacer algo al respecto. ¿Qué piensa el marxismo? Segunda pregunta. Propone un modelo teórico, explicativo, de la realidad humana en términos de pugna de clases en la sociedad. Para no complicarles mucho la vida, Marx lo que hizo fue interpretar la historia de la humanidad desde un plano diferente al resto de los historiadores. Y él vio la historia, él era un filósofo, un periodista, un gran pensador, y interpretó la historia como una lucha de clases. La lucha entre lo que llamaba los burgueses y el proletariado, o viceversa, más bien el proletariado luchando con los burgueses. Los burgueses es el sector privilegiado de la sociedad, los terratenientes, los grandes industriales, los que dirigen la iglesia, la gente del Estado, de la política, todos ellos, los monarcas, la oligarquía, toda esta era la gente que formaba la burguesía, eran los que explotaban al trabajador. El trabajador era el que sudaba y el capital lo disfrutaba, no el que trabajaba, que producía, ¿no es cierto?, cierta mercadería, las disfrutaba el dueño de la empresa, el capitalista. Y entonces lo que se sugiere, la idea es de levantar una revolución del trabajador contra esa burguesía. Es decir, el trabajador versus el capital. Eso es más o menos, otra vez, estoy sintetizando porque no me interesa hacer una evaluación profunda de lo que es el marxismo, sino más o menos darle una orientación porque quiero compararlo con lo que dice la Biblia. En cuanto a la teoría económica de Marx, está basada en lo que él llamaba la teoría del valor del trabajo, que fue desacreditada por la escuela austríaca. Esto es un paréntesis para aquellos que quieran investigar más. Marx decía algo que a mí me parece un absurdo en la actualidad, por ahí hacía sentido en el siglo XIX, pero decía que el valor del producto, vamos a decir este parlante que está acá, el valor de ese producto no lo da el mercado, sino que lo da las horas de trabajo que se invirtieron para producir eso. O sea que no lo da el dueño de la empresa, no lo da el mercado, no, lo da las horas de trabajo que costó al trabajador producir ese producto. Bueno, macanudo, pero ¿qué sucede, por ejemplo? Hace muchos años yo construía barquitos adentro de las botellas. ¿Lo vieron eso alguna vez? Bueno, a mí tenía un hobby, me gustaba hacer aviones, aeromodelismo. Ya no lo hago más, eso era cuando era un muchachito, ¿no? Y me entretenía armando barquitos adentro de las botellas. Es un trabajo brutal, ¿no? Con pincitas, tratando de poner las cosas en orden, todo un lío. Algunos trabajos de esos me llevaban meses de trabajo y trabajo, paciencia, sudor, experimentos, hasta que terminaba el trabajo. Y ponía la botellita con el barquito adentro. Muy lindo. ¿Saben cuánto tarda en construirse un auto hoy? Por ejemplo, un auto de construcción media, un auto Toyota Camry o algo de eso. Bueno, acá estoy haciendo la propaganda ahora a los japoneses. 20 horas.
de promedio, 20 horas. Ahora, si yo le traigo a usted el auto y se lo pongo acá y le pongo una de esas botellitas mías, ¿qué es lo que más tiene valor para usted? No me diga, pastor, pobrecito, la botellita, porque yo sé, pueden ser sinceros, la botellita le importa un pepino. Es más, hoy se va a Amazon y por ahí consigue una botellita con el barquito con la tormenta de agua y qué sé yo, y hasta los tipos remando adentro. ¿No es cierto? El auto. Ahora, ¿quién es el que determina el valor del producto? El mercado, no las horas de trabajo que se invierte, es el mercado. Claro, el gran error fue expuesto después por la escuela austríaca y dijeron, no señor, esto es un asunto más subjetivo, la demanda es lo que determina el valor del producto. Y por supuesto la historia probó que Marx estaba equivocado en su filosofía económica y la escuela austríaca es la que probó con el tiempo, en el siglo XX, de que tenía razón. Eso se lo dejo a ustedes, los que estudian más, los que quieren meterse más en el asunto. Lean y comparen la doctrina económica, no política, sino económica de Marx con la escuela austríaca, y entonces van a notar la gran diferencia. Eso es un paréntesis, lo cierro ahí para aquellos que por supuesto estén más interesados. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia? Otra vez, Marx interpreta la historia como una lucha de clases, de los trabajadores o el proletariado contra la burguesía. Muy bien, fenómeno, eso es lo que piensa Marx, o pensaba. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo interpreta la Biblia la historia de la humanidad? Y la Biblia nos dice que la historia se presenta como un plan redentivo de Dios para poder salvar lo que se había perdido por causa del pecado o de la caída. La Biblia describe la historia no como una lucha de clases, sino como una lucha de voluntades. La voluntad de la criatura contra su creador. Lo que tenemos en la historia bíblica es la saga de un hombre que se rebela contra Dios. Y los resultados o efectos de esa rebelión es, entre otras cosas, la injusticia social, la explotación, el hombre sometiendo al hombre. Lo que estamos observando nosotros, que sí tenemos razón de ver y a puntualizar las injusticias que hay en la sociedad, pero el problema es que estamos buscando la causa equivocada. La Biblia nos está llevando directamente a la médula del problema. Y el problema es el pecado que entró en este mundo y arruinó al hombre. Y entramos en una historia de competencia, donde el hombre compite con Dios y compite con el hombre. Y terminamos sometiendo el hombre al hombre. Ese es el problema medular, no las ideologías que planteaba Marx en el siglo XIX. El hombre pensó equivocadamente y todavía sigue pensando. Y hoy se metió esta idea dentro del cristianismo. Es una cosa increíble. Están pensando que pueden construir una sociedad ideal sin Dios. ¿Y en dónde termina esa manera de pensar? Bueno, ha descubierto el hombre que este sueño dorado es un imposible. No podemos construir esa sociedad debido a la condición espiritual de la naturaleza humana. Las intenciones son buenas, pero lamentablemente no logramos dar en el blanco, y la razón es porque tenemos un problema en la naturaleza del hombre, no en las instituciones, no en las ideologías. Las ideologías y las instituciones están afectadas porque el hombre está afectado por causa del pecado. Si nosotros queremos arreglar la forma en que se estructura una sociedad, entonces tenemos que empezar por el individuo. Tenemos que presentar el Evangelio para que no la iglesia o el que presenta el Evangelio, sino Dios pueda levantar a ese muerto espiritual y transformar su vida. Solamente Dios en Jesucristo puede regenerar a ese hombre arruinado. Y entonces cuando trabajamos con individuos es que terminamos construyendo una sociedad útil, una sociedad justa, una sociedad equitativa. Es ahí donde vamos a empezar a ver las luces. Pero nosotros queremos construir
La sociedad partiendo de la sociedad para llegar al individuo. Hacemos las cosas al revés. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué fracasan todas las ideologías que ha levantado el hombre? Porque todas pasan de largo el problema radical, que es el individuo el que está arruinado. ¿De qué vale construir una sociedad próspera económicamente si tenemos criminales y rateros prósperos y con los bolsillos llenos? Lo que tenemos que hacer es transformar al individuo y entonces vamos a construir sociedades sanas, justas, equitativas, donde mora la rectitud, donde mora la moralidad, el respeto mutuo. Pero no, el hombre tiene que descubrir, a fuerza de golpes y fracasos, que sus ideas todas fracasan. O sea que lo que tenemos que hacer es redefinir las ideas que tenemos del ser humano y volcarnos a la esfera bíblica para poder entonces sí hacer algo positivo con la sociedad. ¿Qué pensaba Marx de la religión? Los cristianos que abrazan el marxismo. Marx decía que la religión es una experiencia de algo irreal. Es la experiencia de algo que no existe. Vuelvo a repetir, él no creía que existía Dios. Hijos de padres, el padre era un abogado, se convirtió al protestantismo. Muchos cuestionan si realmente fue un cristiano consagrado. No lo sé, no me interesa ahora entrar en esos detalles. Pero Marx no quiso saber nada con la religión. La odiaba, detestaba toda idea acerca de la existencia de Dios. Siguiendo las enseñanzas de Feuerbach, que fue su mentor intelectual, decía que Dios no creó al hombre. Decía que el hombre es el que creó a Dios. Por lo tanto, lógicamente, va a construir o construye un sistema de pensamiento político y social y económico basado en esa premisa. ¿Qué dice la Biblia de ese pensamiento? Bueno, el Salmo, por ejemplo, David decía en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios dice, la persona que dice no existo, es un necio. A ver, ¿qué otra cosa se le puede decir a una persona así? Si ustedes acá en la congregación se ponen todos de acuerdo y dicen, usted, Edgardo Piesco, no existe. Y yo los estoy escuchando acá adelante y ustedes dicen, usted no existe, usted no está ahí. Me voy a poner a discutir con ustedes tratando de mostrarles, oiga, pellizqueme, mire, tóqueme. ¿Sabe lo que voy a decir? Ustedes son todos necios. Ni pierdo el tiempo discutiendo con ustedes. Pero nosotros somos tan desfachatados que decimos, Dios no existe. ¿Y qué dice Dios? Necio. Una persona que no piensa, que no tiene cabeza, tiene el cerebro pero no lo está usando como corresponde. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué le hubiese respondido o qué responde la palabra de Dios a Marx y los marxistas que son consecuentes? Necio, necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cosa tremenda. Decía que la religión también es alienación o pérdida de la identidad, para ponerlo en español simple. ¿Por qué? Bueno, porque Marx pensaba que la religión desviaba al hombre, al individuo o al ser humano, del único ámbito en donde este individuo puede ser realmente para él, ser realmente posible la salvación y la felicidad. ¿Y cuál es ese ámbito? El mundo, la tierra, el ahora, es decir, el mundo humano, el mundo de la finitud, el mundo materialista. Este era un hombre materialista, el hombre en su vida social y económica. El consolar a una persona que está pasando por sufrimientos en esta vida o en este mundo, y prometerle que, en fin, le espera, si él es fiel o busca a Dios, le espera un mundo de justicia, de plena felicidad. Sostenía que a fin de cuentas era restarle la capacidad, la energía y la determinación personal para cambiar las situaciones sociales, políticas y económicas y poder lograr el hombre con su lucha ese bienestar, la salvación social y la plena felicidad. O sea que nada tiene que ver Dios, su justicia,
el pecado del hombre, la caída del hombre. No, señor. Lo que él decía es, el hombre es inocente, el hombre no es un pecador. El juicio que se hace de que Dios juzga al hombre es mentira. El hombre no hay que adjudicarle esa culpa, ese sentimiento de culpa. Son la burguesía religiosa la que inyectó en el hombre semejante cosa para tenerlo sujetado en el hueco de su mano y manejar al hombre y la sociedad para donde quiere y como quiere. En ese sentido, Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, porque lo adormece, lo estupidiza, lo atonta. Y entonces esta persona, en lugar de luchar revolucionariamente para librarse de las cadenas del opresor, lo que hacen es adormecerlo, adormecer su espíritu revolucionario y liberador. Decía también, y con esto puedo decir que estoy de acuerdo, ¿no? Hasta cierto punto. Sostenía que la religión suele tomar partido, pero no por las clases desfavorecidas en la sociedad, otra vez el trabajador del siglo XIX, sino que más bien se inclinaba hacia la clase dominante, perpetuándolas en el poder y dándoles el control de todas las cosas. Es decir, y por supuesto legitimando el Estado, ¿no? Que Marx no quería saber nada con eso. A todo esto es cierto, sí, que la institución religiosa más importante de la historia cometió abusos tremendos, utilizó la herramienta de la religión, la Biblia, Dios, el sistema, para sumir a la sociedad, llamemos europea, pero antes de la Europa contemporánea, en las tinieblas, en la superstición, para, en fin, enriquecer sus arcas. Pero eso no es el cristianismo bíblico. Eso es una institución que lo que hicieron fue usar la fe cristiana. Ellos usaron la Biblia, usaron una autoridad y abusaron de ella para hacerse del poder. Pero eso no es el cristianismo bíblico. Eso no es la voluntad de Dios. Estamos interpretando mal las cosas, estamos definiendo mal las realidades sociales que afectaron al mundo. Yo estoy hablando de la realidad, no de las interpretaciones de los hombres con ideologías en la cabeza. Si pudiésemos nosotros preguntarle a Dios, ¿eres tú marxista? ¿Qué respondería? Supónganse que tenemos a Jesús adelante nuestro y le preguntamos, Jesús, ¿estás de acuerdo con el marxismo? Si le pudiésemos preguntar al apóstol Pablo y le dijésemos, Pablo, a ver, ¿tú podrías darle puntos a Marx en su manera de pensar? ¿Qué hubiesen dicho? Dios, Jesús, Pablo, cualquiera de los apóstoles, los cristianos genuinos del primer siglo. Y estoy seguro, por lo que me dicen las Escrituras, que la respuesta sería un rotundo y suficiente no, señor. De ninguna manera le doy el voto. A ver, ¿cómo Dios le va a dar el voto a Marx cuando él dice no hay Dios? No existe Dios. Por lo tanto, la religión es una pérdida de tiempo. Es la experiencia de algo que no es. ¿Y Jesús va a aprobar eso? ¿Pablo, el predicador de Jesucristo, va a aprobar semejante cosa? Definitivamente hubiesen dicho que no. ¿Me pueden explicar ustedes cómo es posible entonces que haya cristianos hoy que favorecen el marxismo? ¿Cómo se puede entender esto? Cabezas huecas. Incoherencia. Somos incoherentes en nuestra manera de pensar y es por eso que no tenemos impacto en la sociedad y nuestro diálogo para llevar a las personas a nuestro bendito Salvador no tiene impacto porque no somos consecuentes en lo que estamos presentando como evangelio. No tenemos la buena noticia para el mundo de hoy. El pensamiento marxista, hermano querido, es netamente materialista. Piensa solamente en el hombre, en la tierra, en el ahora. Se opone completamente a las cosas espirituales. No existe Dios, solamente existe el hombre. ¿Qué busca el marxismo? El marxismo busca liberar la sociedad oprimida de las cadenas
opresoras de la burguesía y el capitalismo demoníaco, y de esa forma crear una sociedad ideal donde reina o impera la justicia, la equidad, y termina con la servidumbre, el sistema de clases y la explotación. El proletariado o el sector trabajador de la sociedad lo que tiene que hacer entonces es conquistar el poder político mediante la revolución violenta, para poder dar lugar de esa y solamente de esa manera, mediante una revolución violenta, tomar control de la sociedad y de esa forma construir esta sociedad de una manera justa y sin clases. No hay paz si no se pasa por la violencia, sostienen. Y la historia posterior habla claramente de que ese fue prácticamente el legado, ¿no es cierto?, de agarrar las armas y luchar para poder entonces liberarse del sistema. ¿Qué pasa con esa violencia? Bueno, que esa violencia genera no solamente profundos resentimientos en el resto de la sociedad, sino que además produce el absolutismo de parte de quienes luego de obtener la victoria asumen el poder. Y entonces ahora se dan vuelta las cosas y se construye una burguesía política que mediante la mano dura va a gobernar. Los que eran trabajadores y obtuvieron la victoria de esos trabajadores, claro, ellos dicen, no, eso no es así. Miremos la historia, miremos lo que nos muestran los resultados de estas revoluciones, a dónde han llevado los países que la abrazaron. Y terminamos con sistemas burgueses políticos que se hacen del poder y tienen a la gente en la peor de las miserias, en la peor de las injusticias. ¿Dónde está la justicia y la equidad? Se hace agua. Se hace inexistente. No solamente eso, pero luego descubren que necesitan el Estado y la fuerza del Estado, la autoridad absoluta del Estado, la violencia del Estado para mantener el orden social. Porque si usted tiene una sociedad sin un sistema de autoridad, lo que hace es voltear a la sociedad al canibalismo social. Entramos en un estado de anarquía donde nos matamos entre todos. Se necesitan las leyes, se necesita Estado, se necesita una fuerza pública, un orden social determinado para mantener la sociedad íntegra y no terminar en el tribalismo y terminamos viviendo en las cavernas y rompiéndonos los huesos a garrotazos. Y eso es lo que vemos en los sistemas que evolucionaron de las ideas de Marx, lo que conocemos como el comunismo socialista. Cuando el apóstol Pedro procuró defender al Señor Jesucristo de un sistema opresor, político y religioso, y también social por consecuencia, en el huerto de Getsemaní el Señor oró y entonces vino una chusma de gente a arrestarlo. Un acto de injusticia brutal. Venían con palos. Dígame, ¿a un carpintero venir con todo eso? Venían a arrestar a Jesús. Y Pedro, movido por una pasión honesta, sincera, aunque equivocado, pero honesto, tenía razón Pedro. A esto que está pasando es una injusticia. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué hace? Saca la espada y quiere iniciar la revolución. Acá vamos a terminar con todo esto a punta de garrotes. La revolución violenta que proponen los marxistas. Y Jesús entonces lo para en seco a Pedro y le dice estas palabras que en nosotros debe hacer eco. Jesús le dijo esto: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. El cristianismo no avala la revolución violenta. Tal vez es una revolución pasiva, y esto hay que definirlo, cuidado, porque se puede malentender. Gandhi comenzó una revolución pasiva, por ejemplo, en la India. Pero lo que hizo Jesucristo nada tiene que ver con lo que hizo Gandhi en la India. Jesús dijo que la violencia lo que hace es despertar violencia, resentimientos, odios, grietas en la sociedad. En lugar de traer a la gente, lo que hace es que, por causa del terror que tienen al Estado, cierran la boca y no protestan contra las injusticias de ese Estado opresor.
El Estado que supuestamente tiene que liberar y ser transición para una sociedad sin Estado se convierte en el demonio, en el monstruo, en el Satanás de la sociedad, que dice a las personas qué deben pensar o qué deben creer. Se habla de democracia. Usted escucha a un comunista y dice, nosotros queremos sociedades democráticas donde hay apertura para que todas las ideas se sienten a discutir. ¿Verdad? Diga a uno de esos partidos comunistas que usted no está de acuerdo con la ideología de ellos y a ver qué es lo que les sucede. ¿De qué me están hablando? Por favor. Bien nos advirtió el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El mundo no ofrece paz. Lo que ofrece son amnistías. A lo mejor treguas por un tiempo, hasta que se levanta un loco y comenzamos a los pepazos unos con otros. La historia lo habla claramente. Solamente en el siglo XX, ¿cuántas guerras hubo? Hace 20 años que entramos en el siglo XXI y fíjense en cómo está el mundo. Locos matando por las calles, a pie de guerra con otras naciones. En nuestro continente latinoamericano, la gente peleándose en la calle, odiándose unos a otros, robando, expropiando. Pero es un desastre. Aumento de pobreza a niveles escandalosos. Y ahora apabullados por un bicho que da vuelta por el mundo, bueno, no es un bicho, ¿no? Es un virus que está haciendo estragos y no tenemos la menor idea de cómo encarar el asunto y estamos sumiendo las economías en una crisis que pienso yo que va a tener repercusiones terribles en el 21. La paz de Cristo es lo que se necesita para hacer sentido y construir sociedades estables. No la paz que nos ofrecen los ideólogos. Uno de los errores de Marx, comparados con las Escrituras, ante todo partamos de la base de haber negado la existencia de Dios. Pero ese solo error lo lleva a un segundo error, que es la consecuencia de este. Y es que le dio una evaluación a este hombre totalmente equivocada de la realidad o del mundo, del hombre y su naturaleza, de la historia y de la sociedad. La forma en que él miraba la realidad era completamente desfigurada, no como la ve Dios. Como define, como ve al hombre, como lo describe, es totalmente contrario a las Sagradas Escrituras. Y lógicamente cuando ve la historia en forma lineal, la ve con ojos completamente comprometidos. Y además está decir que el concepto de sociedad que él soñaba era un concepto completamente desfigurado. Sus ideas entonces, que tal vez tenían algunas cosas buenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un hombre que quería la igualdad. Ojo, Marx fue un hombre dentro de lo que podemos llamar moral social o moral entre los hombres. Fue un buen hombre recto, fue un buen hombre. No fue un delincuente como otros. Fue fiel a su esposa, fue fiel en la amistad, pero de todas maneras estaba equivocado. Pero era un hombre que sí, tenía razón al ver la sociedad y las injusticias que se daban y puntualizar esas cosas. Pero eventualmente en manos de otros hombres que le dieron sus propias interpretaciones a las ideas de Marx, se levantaron otras cosas. Trotsky, Stalin, Lenin, Guevara, Castro, etc. Y sus ideas desfiguradas tomaron turno en la escena y tuvieron consecuencias desastrosas para la política, la economía y la sociedad donde se han implementado. El marxismo como ideología, después de haber sido implementado en algunos de los países, dio lugar al sistema comunista, el sistema político, económico y social que es responsable en menos de un siglo de más de 100 millones de muertes de quienes no estuvieron de acuerdo con esa ideología. Y muchos de ellos dicen que no, que esto es propaganda del imperio, de los capitalistas, de los americanos, los gringos. No, señor, la historia no miente. La historia no es americana. La historia no tiene colores. La historia no tiene partidismos. La historia es ciega. Simplemente abre la boca y nos habla
y nos da los números. Más de 100 millones de víctimas. Y esos son los cómputos que podemos rescatar. Me imagino la cantidad de números que se han perdido, que han sido ocultados, documentos que han sido quemados. Gente que terminaron sus vidas pudriéndose en las gulas. Miremos lo que está pasando en Corea del Norte, uno de los países más agresivos, y no sabemos qué está pasando ahí adentro. ¿Cuánta gente es enterrada o abandonada en los campos de concentración? Se mueren, se pudren en esos lugares. Nosotros nos damos las manos con el gobierno de China, compramos sus productos. ¿Cuántos musulmanes están encerrados y hacinados en los campos de concentraciones? Y usted no ve los medios masivos de comunicación saltando a los gritos con semejante injusticia. Pero cuando vemos un musulmán enloquecido, y debemos censurar todo esto, que le corta la cabeza a alguien en Francia, entonces los medios masivos de comunicación se enloquecen y lo ponen en la primera plana. ¿Y qué de toda aquella gente que está siendo masacrada a diario en esos lugares? Nadie dice nada. Y los cristianos cerramos el hocico y no protestamos y puntualizamos estas cosas. Al contrario, vamos a las urnas y aplastamos este tipo de injusticias. Votamos a los gobernantes que aprueban y negocian con este tipo de naciones paganas. No tenemos convicciones, somos incoherentes. Dios nos va a llamar a juicio. Vamos a tener que dar cuenta de habernos puesto del lado de la injusticia en lugar del lado de la verdad. Pero bueno, todos los países que abrazaron el comunismo, sin ninguna excepción, son los países donde se han registrado el mayor número de abusos de los derechos humanos. Y no solamente eso, pero el índice de ingresos per cápita comparado con los países capitalistas, que ojo, no les doy el aplauso a ellos también, pero comparándose el índice de ingreso per cápita por cada persona es altamente inferior al resto de las naciones que no abrazaron esta filosofía. ¿Y me van a decir a mí que esto funciona? Miren lo que está pasando en nuestro experimento social en Latinoamérica. Podemos decir que en la última década hemos reducido el índice de pobreza en nuestros países, ahora que la aguja se movió del lado de la izquierda, que realmente el sueño latinoamericano se está cumpliendo. Miren ustedes lo que pasa con Venezuela. Hace unos años fue la perla del Caribe, una de las ciudades más ricas o país más ricos de Latinoamérica. Y miren lo que es ahora. Miren Bolivia. Miren la Argentina. Pero miremos un poco nuestro continente, por el amor de Dios. Y démonos cuenta que estas filosofías están errando el blanco, porque en lugar de escuchar la palabra de Dios, estamos escuchando estas estupideces humanas que nos están hundiendo más en la miseria y en la justicia social. Yo no entiendo cómo los cristianos vamos a abrazar estas ideas que contradicen de plano todos los principios de la palabra de Dios. Incoherencia. El apóstol Juan nos decía en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, hablando de nosotros, decía que somos de Dios. Y hablando del mundo decía que está bajo el maligno. ¿Me pueden decir ustedes cómo hacemos para establecer una amistad o amalgamar las ideas de alguien que es de Dios y alguien que está bajo la influencia del maligno? ¿No dice la Biblia que no podemos unir los yugos desiguales? No dice el apóstol, pero qué comunión, qué relación entre Belial y el Señor Jesucristo, la luz y las tinieblas. Pero eso es lo que está haciendo la iglesia contemporánea, dándose la mano con las tinieblas. Es una cosa increíble. O sea que el problema del mundo, hermano querido, no es político, económico o social. El problema del mundo y nuestra sociedad humana es espiritual. Ese es el problema. Y como no creemos en las cosas espirituales, lógicamente entonces nos vemos en un atolladero y no podemos encontrarle la punta al hilo, no podemos resolver los problemas. Bueno, porque es lo mismo que tratar un cáncer con aspirina. Decir, el cáncer no existe y se te está muriendo el paciente, pero no existe. Eso es una experiencia de una realidad que no existe. Una vez yo practiqué, hace muchos años,
practicaba el tai chi, todas estas pavadas del oriente, ¿no? El yoga y qué sé yo, tenía unos chifles en la cabeza que no sé. Entonces me puso a hacer tai chi y acusaba unos dolores y vino un profesor de tai chi, de yoga y qué sé yo, y me dice, el dolor es una mera sensación física. ¡Qué profundidad! ¡Qué... Yo tenía un pelado de 14 años. Mi maestro me dice... Hasta que mi papá cuando llegué a casa me dice, pon el dedo en la mesa y te voy a pegar un macetazo a ver si el dolor es una mera sensación física, a ver si no vas saltando y corriendo por el patio diciendo todas las malas palabras del diccionario. Y mucha gente agarra y escucha y dice, ¡ay, qué profundo! Por favor. O cuando dicen, por ejemplo, otra que me tragaba, ¿no? Que ¿cómo es que decía? Dios, creo que decía, Dios da palmadas con una mano. ¡Qué profundidad! Ahora que lo pienso, digo, pero qué pedazo de pelandrún. Da palmadas con una mano. No tiene ni pie ni cabeza y la gente sigue todas estas tonterías. Nos creemos cualquier cosa y queremos construir sociedades justas con semejante mentalidad. El problema del hombre es espiritual. Ahí es donde está el meollo del asunto. Y hasta que no reconozcamos y resolvamos eso, vamos a seguir viendo la misma injusticia, la misma miseria. Es más, vamos a caer en manos del dictador mundial que va a aparecer en el mundo en cualquier momento y nos va a manejar como marionetas, haciendo lo que a él se le antoje. La preocupación del apóstol Pablo en Colosas entonces y en otras iglesias era justamente que los creyentes que habían experimentado la libertad en Cristo Jesús por causa del Evangelio no vuelvan a caer prisioneros. Porque había ideologías que infiltraban la iglesia. Y entonces la preocupación de Pablo es que si fueron liberados de las trampas del mundo, del pecado y de Satanás, que no vuelvan otra vez a ser encarcelados a estas ideas. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, verso 4, dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En otras palabras, les estoy diciendo estas cosas para que los creyentes no sean engañados. La palabra esta paralogizomai en griego quiere decir estafados. Personas que no sean robadas, que no sean engañadas, no sean embaucados. Lo que vemos en estas ideologías es que nos han estafado, nos han mentido. Hemos ido a las universidades y desde los salones de clase nos han dicho, este es el gol. En lugar de enseñar a la gente y abrirle la mente, lo que hemos hecho es adoctrinarlos a una ideología que es un desastre. Y entonces lo que hacemos es llevar prisionera a la gente en lugar de librarlos para construir una sociedad mejor. Pablo no está preocupado en cómo piensan los hombres afuera, está protegiendo a la iglesia de Cristo. Si una persona afuera quiere ser comunista, marxista, hasta la médula, bueno, es su prerrogativa, a mí eso no me interesa, pero lo que nos interesa es qué pasa en el pueblo de Cristo. Y entonces Pablo dice, no quiero que se dejen falsear, que se dejen embaucar por esta gente. Pablo dice, no quiero que sean engañados. ¿De qué forma? Dice allí, con palabras. Miren qué interesante, nosotros no le damos créditos a las palabras, estamos mirando la campaña presidencial en Estados Unidos. ¿Se dieron cuenta el poder que tiene la palabra? ¿Se dieron cuenta ustedes como Twitter, Facebook, qué sé yo, todas estas organizaciones, estos grandes mogoles de la comunicación? A veces a un político le dan tiempo y al otro le cortan el tiempo, porque la palabra tiene poder. Dice este hombre, no quiero que los terminen falseando con palabras. Y dice palabras persuasivas, en otros términos, palabras convincentes. Los discursos que se dan por parte de esta gente son mentiras, son engañosos, son embustes, son el canto de sirena que nos arrastra a los acantilados del error para hacernos pedazos. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos en nuestro continente latinoamericano al político
en su campaña. Vótenme a mí. Yo voy a terminar con todo esto. Los que nos gobernaron nos mintieron, nos estafaron. Les ruego que me den el voto, denme su confianza. Vamos a construir un país mejor. Vamos a educar a nuestros hijos. Vamos a darle un trabajo digno al trabajador. Vamos a darle vivienda digna a la gente. Vamos a empezar a terminar con la injusticia. Y escuchamos todo ese hermoso lenguaje, el hombre bien trajeado, ¿no es cierto? Y va por todas partes vendiéndonos con el aroma de sus palabras y entonces le damos nuestro voto, le damos nuestra confianza y por décadas tras décadas hacemos exactamente lo mismo y la misma mentira, el mismo fraude, el mismo embuste. Nos mienten, nos mintieron y nos van a seguir mintiendo. Hipócritas mentirosos. Ningún político vale 2 centavos. Y yo hago esta denuncia pública, no hay un solo político, ni uno solo en todo el continente, los he mirado, y no hay uno que valga la pena. No hay nadie que dé la estatura para sacar a nuestro querido continente de la miseria. Al contrario, los resultados que estamos observando es que cada vez la línea va hacia abajo y nos seguimos hundiendo. Nosotros vamos caminando y pusimos el pie con un político en arena movediza. Y cada paso que damos adelante nos vamos hundiendo más. Y hoy nuestro continente está hundido hasta las sienes. Y no hay quien tire un cable para sacarnos de ese lugar. El continente necesita la paz de Cristo, por el amor de Dios. Necesitamos al Señor. No la religión barata y estafadora, sino a Dios nuestro Salvador, a Cristo nuestro Señor, para que nos saque de esta miseria, de esta ruina espiritual y haga de nosotros hombres y mujeres que valgan la pena, que realmente podamos construir una sociedad justa. Una sociedad que valga la pena. Y eso va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez. No lo vamos a lograr en esta etapa de tiempo. Pablo da por sentado, ojo, no seamos arrogantes, que los creyentes son vulnerables al error. Porque de lo contrario, ¿no? Este hombre no diría, digo esto para que nadie se engañe. Si Pablo está seguro que ya estamos vacunados, ¿para qué va a decir esto? Pero escribió justamente porque estaba sucediendo. Así que Pablo da por sentado que estamos todos expuestos. Los del mundo ya están en el error. Pero el peligro acá es que los creyentes sean conquistados por el error. Sean llevados otra vez a estas facciones que lo único que hacen es traer desastres. Pablo entonces les habla. ¿Qué es lo que les habla? Bueno, número 1 dice Pablo, versos 1 al 3, la lucha sostenida para que nosotros lleguemos a conocer los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, no de Marx. Dice Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los de la Odisea y todos los demás. Lucho por ustedes. ¿Para qué, Pablo, te rompes el alma luchando? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿A fin de qué? A fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿Cómo me va a venir a decir alguien a mí, cristiano, no, tenemos que buscar ideologías de un pagano porque lo que nos vierte la Escritura no es suficiente? Cuando Pablo está diciendo que tenemos todos los tesoros del conocimiento en la gloria, la persona de Dios. El problema no es que Dios no ha hablado, es que no estamos leyendo la Biblia, no estamos haciendo hermenéutica, no estamos interpretando la palabra de Dios. Por eso es que no encontramos respuestas, pero la encontramos en estos que lo único que han hecho es embaucarnos con un montón de mentiras y fraudes. Nos habla de nuestra manera en cómo debemos andar en la sociedad. Verso 6. Dice este hombre, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar en Cristo. ¿De qué manera debemos andar? Bueno, dice allí, arraigados. Verso 7. Es decir, habiendo echado raíces profundas. Porque al echar raíces profundas nos va a dar firmeza y estabilidad. Y luego sigue sobreedificados. Noten que primero va la palabra arraigados y luego sobreedificados, no al revés, porque necesitamos el cimiento firme para poder construir en forma firme.
¿Por qué no funcionan las ideologías mundanas? Porque no están arraigadas correctamente. Se está construyendo sobre los errores del pasado, sí, se quiere mejorar la escuadra, pero si no tenemos las raíces bien puestas, el edificio a medida que va subiendo se va a caer. Y eso es lo que estamos observando. Jóvenes, ustedes que están viendo la sociedad, están estudiando, observen lo mal que hemos construido. Tenemos que afianzarnos donde corresponde y cómo corresponde. ¿Por qué se cae la vida de una persona? ¿Por qué se caen nuestros hogares? ¿Por qué perdemos a nuestros hijos los cristianos? Porque no estamos arraigados como corresponde. Estamos levantando las cosas mal. Necesitamos sobreedificar sobre bases firmes. Por eso primero nos arraigamos en el Señor y luego comenzamos a levantar el edificio arriba, pero con bases sólidas, que no nos tiren las ideologías para un lado y para el otro. Cuando abandonamos las ideologías de la palabra de Dios para seguir ideologías del mundo, es porque no estamos convencidos ni arraigados en la palabra de Dios. Y por eso edificamos de una manera defectuosa. Dice este hombre que debemos estar arraigados y sobreedificados en Cristo, no en Marx. Confirmados en la fe, verso 7. Y luego, por supuesto, dándole gracias a Dios. No a Marx, el marxismo o el comunismo que hizo tanto por la sociedad humana. Por favor. Nosotros lo que hacemos ahora es, en lugar de escoger el modelo de conducta que nos dejó Cristo, elegimos los modelos de conducta que son desastrosos. Imagínense por un momento, ¿tienen hambre ustedes? Ya vamos corriendo. Ponte a pensar un poquito. Si tu jefe fuese Cristo en la empresa, si fuese el dueño de la empresa otro Cristo, si el político que postula para la carrera política fuese otro Cristo, los que trabajan alrededor, sus consejeros, fuesen como Cristo, si los trabajadores fuesen como Cristo, los pastores fuesen como Cristo, los cristianos, los vecinos, ¿qué creen que sociedad tendríamos? ¿Qué sociedad sería, no? O sea, si caminamos como Cristo, si el político camina como Cristo, si el empresario camina como Cristo, si el que construye las economías camina como Cristo y el resto de la sociedad camina como Cristo, nosotros no veríamos la debacle que estamos encarando en la actualidad. Viviríamos en un mundo diferente. ¿Se dan cuenta que en la Biblia tenemos modelos para construir bien? El problema es que no le hacemos caso a los modelos. Pero no somos tan piolas nosotros que no buscamos el modelo de Hollywood. Unas locas o locos que salen en la pantalla grande de televisión, tienen una pinta bárbara, un cuerpo descomunal de Coca-Cola y a mí me gusta cómo vive esta gente. Inmorales, drogadictos, borrachos, esos son los ídolos que nosotros emulamos. En el mundo de la política lo mismo, emulamos a un delincuente, un atorrante, fotos de Guevara por acá y del otro por allá, y vamos por las calles haciendo cualquier cosa. El otro día estaba mirando un programa de televisión donde estaba hablando un presidente y mira la estatua de uno que se murió y miraba, estoy terminando la obra que comenzaste, Pebe. Y yo digo, pero mirá vos qué cosa, le está hablando una estatua. Y la gente en el banco con las máscaras, con las fotos de otro presidente en la máscara. Y yo digo, pero qué barbaridad. ¿Usted dónde ve acá, por ejemplo, gente en Canadá, en Norteamérica, en Europa, con las estatuas, hablándole a presidentes pasados o con las máscaras, con la foto de los presidentes en la cara? Eso pasa solamente en América Latina. Idolatramos a estos hombres que hicieron un desastre. Los tenemos como ejemplo. Les hablamos. Un idiota que le hablaba a un pajarito diciendo que era Chávez que venía del cielo a hablarle. Y nos creemos que somos tan inteligentes, por el amor de Dios. Y le damos nuestros votos a estos delincuentes. Y nadie dice nada. Está todo bien. Nos van a sacar adelante. Bueno, sigue votando esa gente. A veces pienso que América Latina merece el hambre y la miseria. Somos hijos del rigor, porque nosotros les damos a estos burgueses de la política el poder, que nos han defraudado, nos han mentido y siguen mintiendo. ¿Y nosotros los cristianos le damos la mano a esas ideologías? No se puede entender.
Debemos estar atentos a la constante amenaza de ser cautivados por las ideas del mundo. Dice este hombre en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Noten que comienza diciendo, ojo, ese mirad es importante, dice, ojo, se los estoy diciendo, pongan atención a este asunto. Y luego dice, no sean secuestrados. Acá la palabra engañados significa eso. La palabra del verso 4, engañados, es igual a la del verso 8, pero en el griego es distinta. Una es paralogizomai, en este caso la palabra es sulagogón, que quiere decir llevar prisionero, cautivo. Es una palabra militar, los ejércitos agarraban a los prisioneros y los paseaban como trofeos. Bueno, está usando esa palabra, una palabra que describe que nosotros somos paseados como trofeos. No hacen eso del populismo barato contemporáneo. Dicen, miren las masas cómo me escuchan. La demagogia de estos señores arrastran a las gentes con esta mentira y entonces los llevan prisioneros y luego los muestran diciendo, miren toda esta platea, cómo me siguen. Y hacen de la gente una mercancía, un espectáculo para hacer valer sus ambiciones profanas. ¿De qué forma estamos expuestos a ser aprisionados? Dice por medio de filosofías. No filosofías, sino filosofías. En plural, distintas ideas. Cuidado, Pablo no está en contra de la filosofía, que es el amor al saber. Porque en el contexto, en el verso 2 nos está hablando, verso 2 y verso 3, del conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, amor a la sabiduría, la filosofía celestial. El apóstol Pablo llegó a Atenas con conocimientos filosóficos para discutir en el Areópago con los filósofos de la ciudad. Un hombre que le respetó la filosofía, que no la apañaba, pero que la conocía, la estudió, por eso pudo conversar con estos hombres. El problema es cuando es la filosofía del error, de la mentira, del fraude. Y nosotros cristianos, ¿qué hacemos? Abrazamos la filosofía del error y del desastre y nos asociamos con ella. Noten ustedes que dice con sutilezas, perspicacia, astucia. Qué lindo habla el político, qué hermoso cuando escuchamos sus discursos, qué divino que es. O la señora que habla también, qué sé yo, el que sea. Sutilezas, dice este hombre que son huecas sutilezas, huecas, no tienen fundamento, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las cosas primarias, esenciales, y no Cristo. Noten cómo el apóstol Pablo divorcia lo que es en Cristo y lo que es o pertenece a los rudimentos del mundo y no los asocia. Al contrario, los distancia, van en dirección opuesta. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, entonces, ya para ir cerrando, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si somos cristianos de verdad, dejémonos de tonterías. Dice este hombre, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué cosa? ¿Dónde, Pablo? Dice, ¿dónde está Cristo sentado? ¿Y dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Así que miren ustedes, dice Pablo, buscad las cosas de arriba. El marxismo que dice, no, buscad las cosas de abajo. Dice, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Qué Dios? Si no hay Dios, ¿estás loco vos? Dejate de esas cosas. Poned la mira en las cosas de arriba, la meta del cristiano. ¿Qué dice el marxismo? Pon la mira en las cosas de la tierra, ahí es donde está la salvación y la plena felicidad, la lucha revolucionaria. Hoy tenemos cristianos que con un pie buscan lo de arriba y con el otro pie lo de abajo. ¿Me puedes decir cómo puedes caminar con un pie yendo para un lado y con el pie para el otro? Haz la prueba. Trata de poner el pie izquierdo para allá y el derecho para allá. Yo creo que puedes llegar a 2 metros de estirar si tienes buena flexibilidad. Yo me destrozo, ¿no? Y de ahí no pasas. A menos que alguien te corte las patas ¿no es cierto? Pero ahí se quedan. Pero somos vivos, nosotros cristianos somos piolas, ideología, tenemos una mente abierta y con un pie vamos para arriba y con el otro para abajo. Pablo dice, no se puede, no va. Un ojo lo ponemos en el cielo y el otro en la tierra. No se puede. Yo te invito a que hagas eso. Trata de mirar la batería acá y trata de mirar con el otro ojo la puerta del otro lado a ver cómo haces. Pero nosotros pensamos que ideológicamente los cristianos somos tan vivos,
tenemos una espiritualidad tan grande, el Espíritu Santo, y entonces podemos hacer estas cosas. No, mi querido, puede ser que esa sea tu teología, pero no la de Pablo. Pablo no dice, pongan un ojo allá, otro acá, no dice, pon los pies y los ojos, toda tu vida en una sola dirección, no en las dos. Coherentes, tenemos que ser cristianos de coherencia, no podemos conciliar lo que es el marxismo con lo que es el cristianismo. No existe el marxismo cristiano si queremos ser coherentes. Ahora, usted me puede decir, no, pero yo quiero ser marxista cristiano. Bueno, no, sea lo que usted quiera, ¿qué me importa a mí? Al fin de cabo, usted decide qué es lo que quiere ser, pero nunca va a llegar a ser un cristiano coherente. Si usted es un marxista y quiere ser cristiano, las dos cosas no puede ser, va a ser un marxista incoherente. Y si usted es un cristiano que quiere ser marxista, usted va a ser un cristiano incoherente. Marxista incoherente, cristiano incoherente. O es una cosa o es la otra. Dijo Gabriel Marcel, cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Dios envió a Jesucristo hace 2000 años para liberar al hombre, al individuo, de tal manera que en nuestra forma de vivir podamos entonces construir, a lo menos dentro de la fe cristiana, una sociedad que muestre el ejemplo de justicia y rectitud y ecuanimidad. Que podamos mostrarle al mundo que con Dios sí se puede. El problema es que el hombre no quiere la dirección del Señor, y por eso buscamos la dirección de hombres mortales, paganos, fracasados, y han hundido nuestra sociedad, y ahora están hundiendo la iglesia cristiana, su teología, en errores profundos que van a terminar arruinando lo que costó 2000 años para construir. No seamos necios en nuestra manera de pensar, seamos coherentes. Marxismo y cristianismo, ideologías completamente opuestas. Padre, te damos muchas gracias porque a través de tu palabra podemos cuestionar muchos de los argumentos propagandistas que se están haciendo o se están tratando de insertar ahora al pueblo cristiano. Muchas personas que vienen con esas mochilas ideológicas a la fe y, habiendo escuchado el Evangelio y aceptado a Cristo, ahora están tratando de hacer una mezcla, como hicieron algunos judíos que querían mezclar la gracia con la ley. Y tal vez algunos de pensamiento griego en los tiempos de Pablo en Colosas y algunas de estas ciudades, tanto de el Asia Menor como la Magna Grecia, y que trataban de meter dentro de la iglesia esas ideas. Y eventualmente sucedieron estas cosas, siglo II, siglo III, Señor, tú lo sabes, cómo mezclaron la integridad doctrinal con estas cosas. Y eso trajo consecuencias terribles en esos siglos. Hoy estamos volviendo otra vez a cometer el mismo error. Ayúdanos a cerrar las puertas a estas ideologías que son baratas, porque primero que todo atentan contra naturaleza, contra tu naturaleza, y segundo, contra la integridad del hombre en la sociedad. Ayúdanos a predicar el mensaje de salvación, pero ayúdanos primero a nosotros a ser coherentes con lo que creemos. La Biblia, no una mezcla con otras ideas. Ayúdanos, por favor, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.